Análisis, política, globalidad y opinión. Esto es Contraeditorial. Saludos muy especiales a todas las personas que siguen nuestra revista Contraportada. Quería empezar por dedicar nuestra revista, como sus contenidos, sus propósitos, como un homenaje a Pepe Mujica, el expresidente uruguayo que recién murió, un ejemplo de vida. Eh, para empezar el análisis de la geopolítica mundial, podemos decir que hay una disminución en las tensiones y hay como una especie de rutas que empiezan por lo menos a configurar los inicios o posibilidad de inicios de un diálogo hacia la paz. Eh, Decimos que menos Gaza, el genocidio de Gaza, que continúa, que no ha bajado en intensidad, sí, pero no ha disminuido esta política de tierra arrasada, eh, un territorio sin gazatíes y una Gaza para eh, prácticamente borrarla del mapa y continuar su genocidio, no disminuye. Respecto al conflicto Rusia-Ucrania, ha habido por lo menos un paso adelante en términos de plantearse en Estambul, Turquía, un diálogo entre pues, las partes interesadas. La parte interesada pues es Zelensky y Ucrania, que esperaba que Putin acudiera a esa cita. Putin no quiere ir, no va. Eh, Esto no implica que no mande un equipo a realmente tener la posibilidad de discutir. Y Estados Unidos, pues a la expectativa. Eh, Pareciera que Estados Unidos está calculando por fuera de este diálogo que debería ser el de fondo entre Zelensky y Putin, pero pues Trump eh, va a cobrar la cuenta de gastos que hizo Biden. Aunque está en desacuerdo o dice estar en desacuerdo con su política de guerra, pues cobra los réditos de la guerra. No se va sin trofeo de guerra. Eh, es importante que se haya iniciado al menos el definir unos puntos de la discusión. Rusia pone pues énfasis en cosas que son realmente importantes, que el diálogo sea directo, que prácticamente Ucrania tiene que aceptar pues condiciones de lo que él está proponiendo en términos de que lo que se gana en el territorio, en el escenario de la guerra, no lo va a conceder en el diálogo político. Y trata de llevar eh, lentamente este diálogo porque pues tenemos que entender que lo que Putin se planteó como objetivo de lo que él llamó la operación especial era desarmar estratégicamente el ejército ucraniano, dejarlo en un estado de total eh, mm, desbande, pero esto no se ha logrado del todo y creo que no lo va a lograr, pero por lo menos todo lo que es Donbass y los territorios que anexaron, pues no van a regresar atrás. Y esto creo que ya está planteado por Europa, por los interesados en la paz, que si es que se promueve realmente un camino hacia la diplomacia. Para Putin, pues realmente el propósito de la guerra era pues un fin político, no era un propósito simplemente militar, era no permitir que la OTAN corriera su cerca hasta las fronteras de él y no permitir que un Estado estuviera a 5 minutos de Moscú en términos de una operación militar estratégica nuclear. Esto lo ha logrado de tal manera que podemos decir que los planes del Estado Mayor ruso corresponden o son equivalentes al objetivo militar que se quería. Es decir, este es el estado ideal de un ganador, que lo que plantean los planes del Estado Mayor coincidan con que cuando se realiza el plan militar
el objetivo militar se cumpla. Imponer la voluntad al adversario desarmándolo es tal vez lo más característico de las guerras que planteaba Clausewitz. Los rusos conocen a Clausewitz, lo han leído, lo han manejado y son realmente expertos en la teoría de él. Entonces, ya empieza una vez han logrado moler o hayan logrado moler el aparato militar ucraniano, pues me imagino que van a empezar el diálogo, el diálogo político y llevarán pues ya la cosa al campo diplomático. Pero el campo diplomático en esta situación pues es simplemente corroborar lo ganado en la guerra. Yo quiero hacer un contraste. Esto es un escenario realmente muy diferente a las guerras americanas de los últimos 30 años, o casi que todas las guerras últimas que se ha propuesto. Estados Unidos no ha ganado una guerra en el sentido de quedar con dominio territorial, siendo el hegemónico militar y eh, imponiendo condiciones en el plano político. Prácticamente lo que han dejado son estados fallidos, pero las guerras no las han ganado. Las guerras, ¿por qué? Porque es que los ejércitos regulares, cuando invaden un país, quedan en condición de ser los que llevan adelante la ofensiva y quienes hacen la defensiva, que tienen a su favor la población y el territorio, pues terminan imponiendo en una guerra larga, si es que el tiempo lo pueden prolongar vía defensiva, terminan ganando. Entonces, es contrastante que los rusos hayan logrado ganar una guerra de este carácter. Estas son guerras disimétricas, son guerras que no es bueno, esta es la teoría de la guerra, que la guerra en el fondo es ofensiva-defensiva y que la disimetría es que la ofensiva no es lo mismo que la ofensiva. Entonces, usualmente, y Napoleón descubre esto, no necesariamente gana el que ataca. Eh, una cosa importante es que Rusia a este momento ha demostrado que no depende de nadie. No depende ni en su economía, no depende militarmente y no depende políticamente. Si se quiere, es uno de los estados más autónomos que existen y esa es su gran fortaleza, tener un territorio muy extenso, recursos naturales, acumulación de fuerzas, no solo en el campo militar, sino haber desarrollado un gran campo político, diplomático, en medio de la guerra. Sí, se tiene que ir hacia Asia, tiene que romper con su visión europea o por lo menos redefinirla. Esta es una de las grandes cosas que está pasando, es que Rusia no va a aceptar cualquier condición de Europa. Europa, aunque no se plantee una guerra, eh, Rusia va a seguir en ese proceso de acumulación de fuerzas y pues con todo lo que implica que, que la OTAN le ha llevado la guerra al borde. Eh, Esperemos a ver cómo se desarrolla, aparte de Estambul y Turquía, estos diálogos. Parece que ya hubo acercamientos directos entre Rusia y Ucrania, se han puesto condiciones. Rusia queda en visto porque deja a Ucrania en visto, no define si de verdad va a continuar el diálogo diplomático o no. Es de esperar que sí lo va a aceptar, pero cuando haya redefinido más en el escenario de la guerra, en el campo de batalla, mejorar las condiciones estratégicas y afianzarlas. Por otra parte, tenemos mm, el escenario China. Aquí estamos hablando de las trilogías del poder, porque son las que realmente cuentan. Y este análisis, pues no es que queramos ser insistentes en el tema, sino que es que la instalación de esta nueva trilogía, que prácticamente se da con el ascenso de Trump, que dice, bueno, ok, vamos a entrar en un diálogo diferente, pero en una guerra económica vamos a hacer alto a la guerra política, a la guerra político-militar, eh, planteando él que lo que podía llevar esto era una guerra atómica, cosa que pues hay que reconocer en él. De todas maneras, cuando los analistas ideologizan esto, pues ven las propuestas de Trump como absolutamente negativas en todos los sentidos. Pueden ser, pero en el campo él define una política y una estrategia de los Estados Unidos muy diferente a la de Biden y la que venía adelantando Estados Unidos. Eh, Él se plantea
sí un conflicto directo con China, armonizar un acuerdo con Rusia, tal vez en el esquema kisseriano de Kissinger, de que hay que romper la relación estratégica que tienen China y Rusia para poder buscar un aliado en Rusia para confrontar a China. Pero lo que vimos en todo este escenario reciente es que los chinos y rusos firmaron acuerdos estratégicos que van más allá a que en 5 años van a estar enfrentados. Aquí ellos tienen la plena conciencia de que hay en la retaguardia estratégica de Europa y de Estados Unidos, de Occidente, hay una pretensión de guerra y hay una pretensión hegemónica. Eh, si Putin no hubiera tenido ese cuidado, creo que lo hubieran logrado desmembrar como Estado ruso. Los chinos, pues simplemente a su manera, siempre con esa casi que ley de silencio con la que operan en la diplomacia y la política, eh, pues simplemente lograron imponer que con ellos los aranceles no funcionan. Esto es muy importante entenderlo, porque así como Putin está siendo autónomo en definir la guerra o la política o la diplomacia que él quiere, los chinos han definido también cómo quieren la relación con Estados Unidos. Y creo que Trump no está en condiciones de imponerle a China un ABC de cómo debe ser su economía, de cómo debe moverse y cómo negociar en un mercado que aunque no es global, ya son tres poderes distintos, pero como poder regional, como poder planetario regional, China tiene gran influencia en Asia y está adquiriendo mucha influencia tanto en África como en América Latina. Esta es parte de las cosas que vamos a ver cómo el presidente colombiano negocia desde la vista, desde la visión de la nueva ruta de la seda, negocia con China. Pero continuemos un poco más con los chinos. Podemos decir que quien dicta la semántica y la voz de ese diálogo es China. Aquí no nos podemos llamar a engaños. Quien dicta los términos y las condiciones, a pesar de toda la algarabía que hizo Trump con la cosa de imponerle 245% de aranceles a China, eso no va a ser. Creo que ahí había más espuma que agua. Y creo que lo que tiene que verse es que la semántica se escribe en chino con una traducción en inglés. Y esa traducción, pues, Trump la hace a su manera y dice que está imponiendo, que está ganando. Obviamente necesita presentar, pues, saldos a su favor. Eh, pues desafortunadamente es así porque pues, lo que se puede ver, intuir, es que la situación de Estados Unidos no es fácil. Eh, hoy Estados Unidos, pues sí, ha mejorado. El Dow Jones ha subido aproximadamente 2.500, 3.000 puntos, que es mucho en tan corto tiempo recuperarse. Muy poco tiempo para caer, pero inesperadamente está demorándose poco en ir recuperándose. Pero tiene altibajos, porque cada pronunciamiento de, de Trump incide en cómo la economía y los grandes multinacionales, transnacionales, capitales financieros, capitales golondrina, todo cómo se mueve el mercado mundial, pues empieza a realmente tener debilidades, a mostrar cosas de la especulación que se mueve en el Dow Jones y Bolsa de Valores, y realmente hay la posibilidad de que esto vuelva y caiga. Pero en la medida en que se consolidan los diálogos, que empieza a haber un proceso de diplomacias, que ya no se habla, se aplazan por 90 días los aranceles, eso calma los mercados. Pero los mercados andan en una calma chicha. Todavía no hay una definición de largo alcance porque lo que se está planteando no es un nuevo modelo. Ese es el gran inconveniente con Trump, que no hay un modelo, podemos decir que sea el neoliberalismo o que es que está retornando al viejo esquema del capitalismo primario, manufacturero, nacionalista y con desarrollos industriales a perspectiva. No, es que hoy el desarrollo industrial que se está planteando es el de la tecnología. Y lo que hasta hace poco era su fortaleza, hoy se la está ganando China. China es quien está realmente imponiendo la semántica de cómo se escribe en,
en el presente y el futuro los términos de la economía. Entonces, bueno, ahora respecto a la situación colombiana, eh, Petro ha entendido todas estas dinámicas. Petro sabe que hay una situación en Europa, él no la toca, realmente no es nuestro problema, no es su problema. eh, es una guerra que Europa está prácticamente inventándose, un enemigo imaginario. Putin ha dicho infinita cantidad de veces que no le interesa abarcar más territorios. Ellos ya tuvieron territorios y saben lo costoso que es eh, mm, tener un montón de territorios que no se controlan, porque es que los estados y las naciones no necesariamente se mueven al mismo ritmo de los imperios centrales. Y pues lo que mostró la caída del muro de Berlín era que era más fácil para Rusia sostenerse sin esa expansión que logró precisamente en el 45 al finalizar la guerra derrotando al nazifascismo. No pudieron llegar a España porque era muy grande el territorio dominado, pero era realmente inmenso el imperio que habían construido. La Unión Rusa Soviética Socialista les mostró que era mejor una Rusia confederada, pequeñita, más tranquila, más manejable. Pues es de toda manera muy grande. Entonces, eh, en ese sentido, pues creo que Petro tiene una buena lectura, no creo que lo hace por intuición, no es olfato de situaciones, sino realmente la conclusión de un análisis correcto de la situación geopolítica mundial. Y hoy, en ese escenario, se plantea la diversificación de la economía colombiana, de no ser solamente, digo por ahora, dependiente de los Estados Unidos, sino que se plantea apertura de mercados hacia China. Y China, pues también tiene una influencia grandísima en lo que son los BRICS. Y en los BRICS está Rusia, y en los BRICS está India. En los BRICS hay 140 países jugados a que quieren cambiar lo que se escribió después del 45. Quieren cambiar el dólar como equivalente universal, quieren cambiar las reglas del juego del Fondo Monetario Internacional. Y lo que está buscando Petro es salir de la deuda dólar, de la deuda dependiente, para redefinir esa deuda y ver a ver si se puede realmente salir y pagar esa deuda en condiciones menos onerosas. Igualmente, si los BRICS le abren la puerta, pues ese 35% que es el comercio con los Estados Unidos, eh, puede quedarse estable, pero ese resto lo puede dirigir a los BRICS. Puede crecer procesos de manufactura, de agricultura, de alimentos, puede crear pequeñas maquilas, industrias menores, eh, mercancías con valor agregado. Es decir, la perspectiva de China es buena. Eso implicó pues sumarse a eso que los chinos han llamado la nueva ruta de la seda, que implica la construcción básica de puertos, de ferrocarriles, y digo puertos marítimos, eh, y esas son sus especialidades. Petro decía pues que la especialidad de los chinos no es construir subways o trenes mm, aéreos, en el sentido de lo que se está construyendo en Bogotá. Ese metro de Bogotá, pues no es realmente la especialidad de ellos. Las hacen, las construyen, hay una ingeniería para respaldar eso, pero bueno, se perdió la gran oportunidad de haber soterrado el subway, el metro, de haberlo metido bajo tierra y los impactos se van a ver es en el futuro. Bogotá de todas maneras quedó bajo esa insana pretensión de sus antiguos alcaldes. ¿Qué se va a hacer? Es lo que quedó. Eh, en ese sentido, Petro se alinea con China no en el plano ideológico, sino lo hace en términos económicos, pero políticamente va a tener que pagar algo. Eso no va a quedar así, ese golpe se hincha y ese golpe de audacia de irse con China y los BRICS, pues vamos a ver cómo es que reacciona Estados Unidos, ¿no? Es decir, Estados Unidos debiera verlo con optimismo porque pues le conviene a un país que quiere industrializarse, que quiere salir de la monodependencia, de la monoexportación, salir de la exportación de los hidrocarburos como lugar central, un país que puede exportar alimentos, estamos hablando de una reingeniería de Estado, pero una reingeniería de la economía.
Es que lo que ha estado en juego en Colombia no es si el presidente es mejor que el anterior. Eso de largo es infinitamente superior a todos esos gobiernos juntos. Y no lo decimos por ideología. Miren los números. Miren los números y vemos que lo que estaba aquí en juego es el cambio de un modelo político que se resiste a morir y un régimen político que se resiste a mover y un modelo económico que empieza a tener resultados de cambio. Que estamos completamente en el otro lado de las pretensiones, no. El costo y el gasto político de innovar, de ser una nueva alternativa joven, primera vez de ser un gobierno de izquierda alternativa, pues tiene costos. Tiene costos en que la corrupción no se va porque simplemente Petro o su gobierno decían y quieran, porque la corrupción viene enmarcada en todos los colores, en todos los sabores, sirve para todo el mundo. Entonces, esto de la corrupción, pues lo ha sabido manejar la derecha como si la derecha hubiera sido un dechado de virtudes en términos de la corrupción. No hubo gobierno más atrevidamente corrupto que el pasado. Eso se puede decir sin que uno esté hablando ideología o esté haciendo fake news. Eso es absolutamente válido. Entonces, tenemos un gobierno que se atreve a plantearse el cambio de modelo económico y lo está logrando. El modelo político es el problema. El modelo político es porque no hubo una ganancia, así como se ganó la presidencia, no se ganó con mayor cantidad de representadores y representantes a la Cámara. Y eso se paga, ese costo hay, porque no hay un partido de gobierno fuerte que respalde las medidas del gobierno y no tiene un Senado y una Cámara que le respalden las medidas. Y lo que empezó, y esta es una de las cosas fundamentales de todo este análisis, es que lo que empezó planteándose como una reformita, como unas reformas que Petro pensó que porque le han aprobado la primera reforma de la reforma fiscal, que podía hacer un acuerdo nacional para gobernar más establemente y llevar el cambio de modelo político y económico de una manera más calmada. Pero la derecha se dio cuenta que concederle en las reformas era concederle el cambio fundamental al modelo económico, era darle más atributos de los que ya tiene este gobierno de la movilización popular, de haber crecido el petrismo al punto en que lo ha llevado. Creo que hay más petrismo que Colombia Humana y que Pacto Histórico, pero pues tuvo que jugar la carta del tal acuerdo nacional y proveerle a los partidos cuotas de poder que sí saben aprovechar, porque ellos saben cómo le entra, más bien cómo le sale el agua al coco. Y cómo le sale el agua al coco es una corrupción emparentada con la licitación, con búsqueda de contratos que les permitan adquirir millonadas sin tener que cumplir. Porque si algo va acompañado a la corrupción en Colombia es la seguridad de que quien roba no paga cárcel. Y si paga cárcel en tiempos irrisorios y en su propia casa. Entonces, no hay ese flagelo de la corrupción tiene eso, la impunidad, eso va junto. Y cuando se junta el hambre con la gana de comer, no hay manera de saciar estos corruptos, estos que se han apoderado del Estado, y ahí viene el problema. El problema está precisamente en que la reforma, inicialmente había, creo yo, el punto de vista ingenuo de que eso era una cosita y menor. Bateman había dicho hace años que la democracia, cuando se volvía a democratizaciones políticas, económicas, sociales y culturales, daban para una revolución de 50 años y no había que apelar al socialismo. Y por eso él llegó a decir que las reformas bien aplicadas y a fondo, como proceso de democratizaciones, podían conducir a cambios drásticos y radicales, y que el modelo de sociedad no era el que más desarrollaba sus fuerzas productivas, era el que era más capaz de llevar democracia a fondo por la movilización popular, constituyendo el poder popular del constituyente primario como lugar principal de la lucha, como el sujeto lugar de donde se construyen realmente los poderes. Entonces, segundo aprendizaje, la democracia es un proyecto revolucionario y las reformas en países como Colombia, cuando se acompañan de democracia y de reformas profundas, eso da para grandes cambios.
Las solas reformas que pensamos que iban a ser problemas de trámite, que iba a pasar 4 o 6 meses y aquí pasaba una, pasaba la otra, y como que entonces el pase era mágico y había gol a la final, no hubo ni gol, los goles los ha hecho la derecha, pero definitivamente, hasta con trampas, como acaba de pasar, parece ser que una votación absoluta a los ojos de todo el mundo y no les da vergüenza cerrar una votación antes de que se acabe la votación y de cambiar los números. Eso es lo que espera para las próximas elecciones. Entonces, eh, hay que tener en cuenta que Petro, pues, está en un juego político y la está proponiendo lógicamente. ¿Qué viene se cae se cae la convocatoria para la consulta popular? Pues va a haber consulta popular 2 y va a meterla, pero ¿qué le abona y qué le adiciona a eso? Que hay que organizar desde ya mismo los cabildos populares y esos cabildos populares hay que constituirlos. Esa es la materia prima para ganar unas elecciones de Senado y Cámara. La derecha está dando, no ha querido conceder que las reformas sean fáciles, que las reformas realmente conduzcan a que haya una solución de país para el país necesitado, para que se le devuelvan al movimiento obrero, al movimiento sindical, al movimiento campesino, reformas que se habían conquistado y que Uribe eliminó. Entonces, tenemos eh, la materia prima para ganar el Senado y Cámara. Depende de los procesos de unidad, tanto del pacto histórico como de quienes se denominan unitarios. Porque tanto los que se quieren como partido único o que quieren una alianza de partidos en un frente unido, pues ellos van a tener que confluir en una candidatura única, en candidaturas que unas se plantean como listas cerradas cremallera, otras las plantean abiertas y no tan cremalleras, es decir, pero como quiera que sea, esos dos sectores, esas dos alas de la misma tendencia, tienen que confluir en procesos unitarios. Eh, el error está de este lado. La posibilidad de perder solo la da el que se cometan tantos errores como, por ejemplo, el de no entender que hay que confluir, no como partidos hegemónicos, como partidos de la revolución y vanguardia, sino que hay que sumarse a la movilización, a estas asambleas que se van a empezar a hacer para crear los cabildos populares y sobre todo a que esta reforma se pelee en las calles, que se pelee en la plaza pública, que haya esto que ha pasado, que ha cambiado el panorama político de las correlaciones de fuerzas de un movimiento popular que se había derechizado, que se le había entregado a Uribe, empieza a cambiar, empieza a tener otro escenario. Creo que esto es lo que está pasando. Vamos a ver cómo se va a presentar esto de la reforma laboral 2 a la que le adicionan la reforma de la salud. Saludos muy especiales y abrazos. Esperamos que nos sigan visitando, que nos lean y que nos naveguen. Mucha información la que encuentran a través de nuestros aliados. Que estén muy bien.